La compañía Titan obtuvo al cierre de 2014 un beneficio neto de 836 millones de dólares, un 22% menos que en el ejercicio anterior, cuando ganó 1.072 millones de dólares. Multihogar registró en 2014 una pérdida en su ganancia operativa por el valor de 105 millones de euros por primera vez en 5 años. La compañía alimentaria Mesa perdió 45,9 millones de euros en 2014 debido a los costes del ajuste de su plantilla que se llevó a cabo frente a los beneficios de 70,4 millones registrados en el año anterior. El grupo Solar redujo el beneficio del primer semestre del ejercicio hasta 925 millones de euros. Es un 10% menos que en el mismo periodo de hace un año. La empresa Sigma cerró el año 2014 con un descenso del beneficio del 70%, 220 millones de euros, la peor cifra desde su fundación. La compañía Titan obtuvo al cierre de 2014 un beneficio neto de 836 millones de dólares, un 22% menos que en el ejercicio anterior, cuando ganó 1.072 millones de dólares. Multihogar registró en 2014 una pérdida en su ganancia operativa por el valor de 105 millones de euros por primera vez en 5 años. La compañía alimentaria Mesa perdió 45,9 millones de euros en 2014 debido a los costes del ajuste de su plantilla que se llevó a cabo frente a los beneficios de 70,4 millones registrados en el año anterior. El grupo Solar redujo el beneficio del primer semestre del ejercicio hasta 925 millones de euros. Es un 10% menos que en el mismo periodo de hace un año. La empresa Sigma cerró el año 2014 con un descenso del beneficio del 70%, 220 millones de euros, la peor cifra desde su fundación. La compañía Titan obtuvo al cierre de 2014 un beneficio neto de 836 millones de dólares, un 22% menos que en el ejercicio anterior, cuando ganó 1.072 millones de dólares. Multihogar registró en 2014 una pérdida en su ganancia operativa por el valor de 105 millones de euros por primera vez en 5 años. La compañía alimentaria Mesa perdió 45,9 millones de euros en 2014 debido a los costes del ajuste de su plantilla que se llevó a cabo frente a los beneficios de 70,4 millones registrados en el año anterior. El grupo Solar redujo el beneficio del primer semestre del ejercicio hasta 925 millones de euros. Es un 10% menos que en el mismo periodo de hace un año. La empresa Sigma cerró el año 2014 con un descenso del beneficio del 70%, 220 millones de euros, la peor cifra desde su fundación. La compañía Titan obtuvo al cierre de 2014 un beneficio neto de 836 millones de dólares, un 22% menos que en el ejercicio anterior, cuando ganó 1.072 millones de dólares. Multihogar registró en 2014 una pérdida en su ganancia operativa por el valor de 105 millones de euros por primera vez en 5 años. La compañía alimentaria Mesa perdió 45,9 millones de euros en 2014
debido a los costes del ajuste de su plantilla que se llevó a cabo frente a los beneficios de 70,4 millones registrados en el año anterior. El Grupo Solar redujo el beneficio del primer semestre del ejercicio hasta 925 millones de euros. Es un 10% menos que en el mismo periodo de hace un año. La empresa Sigma cerró el año 2014 con un descenso del beneficio del 70%, 220 millones de euros, la peor cifra desde su fundación. La compañía Titan obtuvo al cierre de 2014 un beneficio neto de 836 millones de dólares, un 22% menos que en el ejercicio anterior, cuando ganó 1.072 millones de dólares. Multihogar registró en 2014 una pérdida en su ganancia operativa por el valor de 105 millones de euros por primera vez en 5 años. La compañía alimentaria Mesa perdió 45,9 millones de euros en 2014 debido a los costes del ajuste de su plantilla que se llevó a cabo frente a los beneficios de 70,4 millones registrados en el año anterior. El Grupo Solar redujo el beneficio del primer semestre del ejercicio hasta 925 millones de euros. Es un 10% menos que en el mismo periodo de hace un año. La empresa Sigma cerró el año 2014 con un descenso del beneficio del 70%, 220 millones de euros, la peor cifra desde su fundación. La compañía Titan obtuvo al cierre de 2014 un beneficio neto de 836 millones de dólares, un 22% menos que en el ejercicio anterior, cuando ganó 1.072 millones de dólares. Multihogar registró en 2014 una pérdida en su ganancia operativa por el valor de 105 millones de euros por primera vez en 5 años. La compañía alimentaria Mesa perdió 45,9 millones de euros en 2014 debido a los costes del ajuste de su plantilla que se llevó a cabo frente a los beneficios de 70,4 millones registrados en el año anterior. El Grupo Solar redujo el beneficio del primer semestre del ejercicio hasta 925 millones de euros. Es un 10% menos que en el mismo periodo de hace un año. La empresa Sigma cerró el año 2014 con un descenso del beneficio del 70%, 220 millones de euros, la peor cifra desde su fundación. La compañía Titan obtuvo al cierre de 2014 un beneficio neto de 836 millones de dólares, un 22% menos que en el ejercicio anterior, cuando ganó 1.072 millones de dólares. Multihogar registró en 2014 una pérdida en su ganancia operativa por el valor de 105 millones de euros por primera vez en 5 años. La compañía alimentaria Mesa perdió 45,9 millones de euros en 2014 debido a los costes del ajuste de su plantilla que se llevó a cabo frente a los beneficios de 70,4 millones registrados en el año anterior. El Grupo Solar redujo el beneficio del primer semestre del ejercicio hasta 925 millones de euros. Es un 10% menos que en el mismo periodo de hace un año. La empresa Sigma cerró el año 2014 con un descenso del beneficio del 70%, 220 millones de euros, la peor cifra desde su fundación. La compañía Titan
obtuvo al cierre de 2014 un beneficio neto de 836 millones de dólares, un 22% menos que en el ejercicio anterior, cuando ganó 1.072 millones de dólares. Multihogar registró en 2014 una pérdida en su ganancia operativa por el valor de 105 millones de euros por primera vez en 5 años. La compañía alimentaria Mesa perdió 45,9 millones de euros en 2014 debido a los costes del ajuste de su plantilla que se llevó a cabo frente a los beneficios de 70,4 millones registrados en el año anterior. El grupo Solar redujo el beneficio del primer semestre del ejercicio hasta 925 millones de euros. Es un 10% menos que en el mismo periodo de hace un año. La empresa Sigma cerró el año 2014 con un descenso del beneficio del 70%, 220 millones de euros, la peor cifra desde su fundación.